Resurrección recordamos el acontecimiento que le da peso y significado a nuestra fe. Pues como leíamos al principio de la reunión, sin la resurrección, la fe que nosotros tenemos sería completamente vana, sería completamente inútil. Si Jesucristo no hubiera resucitado, Él hubiera quedado como un predicador más, como un profeta más, como los hubo en su época antes y aún después de Él. Personas que hablaban del amor, personas que hablaban de la paz, personas que hablaban de la esperanza, pero todos ellos murieron. Sin embargo, hoy nosotros le damos gracias a Dios porque la tumba del Cristo en el que nosotros creemos está vacía y Él ya no está ahí sepultado. Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y saben, la Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos. Digan conmigo, el primogénito de los muertos. Esto significa el primero que resucitó. Sin embargo, en la Escritura nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento personas que resucitaron antes que Jesús. Uno de los más famosos es en el Nuevo Testamento Lázaro. Entonces, ¿es Cristo el primogénito realmente de los muertos? Si Él no fue el primero en resucitar, el primero que encontramos en la Escritura en resucitar, ¿o qué es realmente lo que la Biblia quiso decir? Y esta es la respuesta: todos aquellos que resucitaron antes de Cristo resucitaron para volverse a morir, pero Jesucristo fue el primero que resucitó para jamás volver a morir. Y esa es la promesa de vida eterna que la iglesia hoy tiene en Él. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque el que cree en Él morirá una sola vez. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, verso 10 y verso 11. Y lo voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos. Es un texto conocido por muchos de ustedes. Yo voy a estar hablando sobre la resurrección de la iglesia. Y Romanos 8, verso 10 y verso 11 en la palabra de Dios para todos dice: el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó. Y si el Espíritu les da vida, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo, digan conmigo, el mismo que resucitó a Cristo les dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. La Reina Valera dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Sabes algo? Yo encuentro que para muchas personas la resurrección es un evento pasado, es un momento histórico de la religión que profesan. Para muchas otras personas la resurrección es simplemente una esperanza para el tiempo postrero. Pero hay un pasaje al que me gustaría que fuéramos, que es Juan capítulo 11, verso 23 al 25, porque es el momento en el que Lázaro muere. Y Jesús llega con Marta y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Llega Jesucristo y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y ella le responde como una buena mujer educada que conoce las escrituras, que conoce las promesas, y le dice: ay, Señor, sí, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Ay, esa prédica de la resurrección ya la he oído antes. Señor, yo ya tengo 20 años en la iglesia. Yo ya sé, sí, todos en el día postrero vamos a resucitar. Después de morir, yo me sé ese texto: a la gran trompeta vamos a levantarnos de entre los muertos y vamos a ser llevados contigo. Pero el Señor le da una respuesta. Le dice: voy a resucitar a tu hermano. Ella dice: ay, sí, en el día postrero sé que resucitará. Pero Jesús le responde y le dice: yo soy. Digan conmigo: yo soy. Dilo más fuerte: yo soy. Y noten que este nombre, yo soy, es el mismo nombre con el que Dios se le aparece a Moisés. Le dice: yo soy. Y yo soy significa que Dios no solo es Señor del pasado, que Él no es solo Señor del futuro,
Pero yo soy significa que Él es el Dios de el aquí y de el ahora. Y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Noten esto: al decirle yo soy, Jesús le está diciendo la resurrección no es simplemente un cuento del pasado, no es simplemente una esperanza para el futuro. Al decir yo soy la resurrección, Jesús dice: el mismo poder que actuó en el pasado, el mismo poder que actuará en el futuro, el poder de la resurrección va a actuar en tu vida aquí y ahora. Y lo que esté muerto, ahora resucitará por el poder del Espíritu Santo. Él es el yo soy. Y Él no dijo: yo fui la resurrección, yo seré la resurrección. No, Él dijo: yo soy aquí y ahora. Digan conmigo: aquí y ahora. Y yo no sé cuántos han venido a esta reunión esperando una respuesta de Dios, esperando un milagro. Pero hoy quiero decirles: el yo soy está en medio de nosotros. Hoy es domingo de resurrección, y el que sepa lo que eso significa, dele gloria a nuestro Dios. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Pero entonces, hoy que estamos hablando de la resurrección de la iglesia, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y también dijo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y sabes, el año pasado y lo que va de yo he visto algo en la vida de muchos creyentes, y es que poco a poco se han venido apagando. Es que muchas personas descuidaron su relación con Dios. Muchos se desconectaron, dejaron de orar, dejaron la palabra, dejaron de congregarse, dejaron de servir. Pero hoy es el día de la resurrección de la iglesia. Hoy es el día donde el Espíritu que vivificó a Jesús quiere volver a levantarnos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te recomiendo, te pido por favor que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que fue dado por medio de la imposición de mis manos. Y sabes algo, hoy ese espíritu de resurrección, ese poder de resurrección quiere manifestarse en nuestras vidas, porque hoy podemos mirar al viejo continente, al continente europeo, y podemos ver iglesias donde algún día hubo multitudes que abarrotaron esos lugares, donde los más poderosos predicadores del siglo pasado dieron mensajes que literalmente hacían que la gente saliera corriendo de sus sillas, se arrodillara clamándole por perdón a Dios. Hoy vemos esos lugares convertidos en museos donde entras por un par de euros. Pero lo que yo hoy estoy creyendo es que aunque pasen los años y aunque pase el tiempo, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No serás estatua de museo cristiano, serás edificio y columna del Dios viviente. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Porque la iglesia jamás será conocida por lo que fue. Que jamás se diga de ti: ay, él era un buen cristiano, ay, él amaba a Dios, ay, él era muy apasionado, ay, él era una persona muy consagrada. No, el espíritu de resurrección hoy quiere encendernos en fuego, en avivamiento. Ahora es interesante porque cuando una persona va a salir de viaje, por lo regular deja todas las cosas que para él son importantes en orden. Y Jesús, antes de ir a la cruz, todo lo que hizo, lo hizo como lo dijo Juan en su evangelio, como el verbo de Dios, como Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Pero después de resucitar, todo lo que él hizo, lo hizo como el Cristo glorificado, en su cuerpo vivificado. Y hay varias cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo, de las que yo hoy quiero que podamos aprender. ¿Cuántos están listos para aprender un poquito de la palabra de Dios?
Vamos directamente al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Porque lo primero que el Señor quiere hacer en cuanto a la resurrección de la iglesia, en cuanto a la resurrección del creyente, es resucitar nuestro espíritu. Dile al que está a tu lado: Dios quiere resucitar tu espíritu. Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 8. Dice: y entonces los que se habían reunido le preguntaron y dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Déjame te lo parafraseo con la traducción 2021 de Iván Fernando Habla Hoy. Señor, revélanos las conspiraciones de los últimos tiempos. Señor, revélanos las señales de los últimos tiempos. Señor, revélanos si la vacuna del COVID trae un chip. Señor, muéstranos cuál es el anticristo. ¿Será el presidente de esta nación? ¿Será el presidente de esta otra? Señor, enséñanos a hacer matemáticas bíblicas. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y lean conmigo lo que Jesús le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, digan conmigo, que el Padre puso en su sola potestad. Ay, ay, ay. Porque muchos han estado perdiendo bastante tiempo tratando de hacer matemáticas bíblicas, de descifrar. Hay pastores que tratan de descifrar cuándo va a venir Jesús y toman tal atrevimiento para dar fechas. Y yo me sorprendo porque digo, el Padre ni siquiera a su Hijo Jesucristo se lo reveló, pero sí quiso revelárselo a este hermano. No, esto se me hace una locura. Pero Jesús estaba siendo muy claro a sus discípulos y les dijo: su enfoque no debe estar en esos sazones y en esos tiempos. Pero entonces Él sigue hablando. Hechos capítulo 1 verso 8, y les dice: pero, digan conmigo, pero. Dilo más fuerte: pero. Dile al que está al otro lado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dijo: ya dejen de andar perdiendo perder el tiempo en videitos de YouTube de hora y media para entender el fin del mundo. Su enfoque es uno solo: reciban poder de lo alto, porque este mundo lo único que necesita tener es un encuentro con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta a predicar, Pedro no dice: ay, esta es la señal del fin del mundo. Ay, no, pero es que esta es la conspiración detrás o tal de cual gobierno. No, él se levanta lleno del Espíritu Santo a predicar al Cristo que murió y al Cristo que resucitó, y 3,000 personas se añadieron a la iglesia en ese día. Sed llenos, tierra nueva, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están tomando la palabra? Si le toca el turno de ponerse la vacuna, le pido, póngasela en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí ya se vacunaron? Démosle un aplauso a esos valientes. Señor dijo: hay que enfocarnos en una cosa, y es en ser llenos del Espíritu Santo. Por eso en Juan 20, 21 al 22, Jesús se les aparece a los discípulos después de resucitar y les dice: paz a vosotros. Y dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No les dijo: ay, ya resucité, déjenme les revelo quién es el anticristo. Ay, ya resucité, déjenme les revelo cuál es la gran ramera de los últimos tiempos. No, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo, porque al único que tú y yo necesitamos para llegar al final de la carrera cristiana es al Santo Espíritu de Dios. Y la Biblia dice en Juan 16:14 que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y es entonces que Jesús dice algo más en Marcos 16, verso 17 al 18. Y esto lo dijo después de haber resucitado: estas señales seguirán a los que creen.
En esta tarde hay alguna persona que cree en Jesús. A ver, levántame la mano. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán serpientes en las manos y cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Si en una cosa tenemos que enfocarnos como iglesia, es que el Dios Todopoderoso se manifieste en medio de nosotros, porque si este mundo no crea las palabras, no tendrán para dónde hacerse cuando el poder de Dios se manifieste. ¿Y sabes algo? Este domingo yo quiero declarar que vuelve la liberación a la iglesia, que vuelve la sanidad a la iglesia, que vuelve el mover del Espíritu Santo a la iglesia. Vas a poner tus manos sobre enfermos y el poder de resurrección los va a sanar. Vas a poner manos sobre personas deprimidas, ansiosas, y el poder de resurrección los va a levantar, porque en tus manos hoy el Señor deposita poder. Di conmigo: en mis manos hay poder. Levanta tus manos y di: en mis manos hay poder. Dile al que está a tu lado: en mis manos hay poder. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dale un aplauso a Jesucristo. Él quiere resucitar nuestro espíritu. Pero lo segundo, Él quiere resucitar nuestra consagración. Romanos 14, versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sabes, el pastor Craig Rochelle, que es un pastor experto en la palabra, dice cómo la palabra Salvador aparece poco más de 300 veces en la Biblia, pero la palabra Señor aparece más de 7,000 veces en la Biblia. O sea que cuando vamos a la palabra encontramos un énfasis en que sí, efectivamente Jesús quiere ser nuestro Salvador, pero va implícito algo. Cuando Él enseñó a sus discípulos, les dijo: van a decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea que el énfasis en la vida cristiana no es solo acercarnos a Cristo por el beneficio de la salvación, sino el énfasis en la vida cristiana es que Él se convierta en nuestro Señor. Y cuando Él es nuestro Señor, nosotros nos vamos a consagrar a Él. Por eso la palabra consagración, lo puedes anotar ahí, significa dedicación y entrega al servicio de Dios. Pero sabes algo, y muchas personas no están consagradas a Dios, porque como lo dijo el apóstol Pablo, con su cuerpo sirven al pecado. Y es que hoy mucha gente tiene una fe invertida, tiene una fe equivocada, porque vienen a la iglesia buscando que Dios los sirva a ellos, pero no están dispuestos ellos a servirle a Dios. Mas cuando yo pienso en los mártires del tiempo pasado, predicadores, pastores, misioneros y evangelistas, que no recibían aplausos por predicar, que no recibían honra o reconocimiento, pero lo que recibían era ver la muerte de su esposa y de sus hijos. Lo que recibían eran azotes y eran pedradas. No queda más que conmoverme y pensar cuán privilegiados nosotros somos y cuán sencillo es en este país consagrarnos a Dios. Pero aún así mucha gente no se consagra al Señor, porque tal vez la consagración implica moverse 5 minutos más para llegar a la iglesia. Tal vez la consagración implica venir algunos días a la iglesia, al memoria de Jesús. Tal vez la consagración implica alguna crítica, un hater ahí en Facebook. Tal vez la consagración les implica la crítica de algún familiar. Pero eso no es comparable con lo que los mártires de aquellos tiempos vivieron. Por eso yo te pregunto: ¿dónde está tu consagración? Sabes, Charles Finney, uno de los más grandes predicadores del siglo pasado, dijo
que el corazón de muchos creyentes es como un metal que pasa de frío a calor constantemente. Y cuando un metal pasa de frío a calor constantemente, el resultado es que se endurece. Y así es la vida de muchos creyentes, el corazón avivado y apagado, avivado y apagado, avivado y apagado, hasta que lo único que desarrollan es una mente reprobada y un corazón endurecido. Y ya no viven para Dios. Pero ¿sabes algo? Este domingo yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el temor de Dios, el temor de Jehová vuelve a caer sobre esta iglesia. El temor de Jehová vuelve a caer sobre esta iglesia. Además de que no me estás oyendo, el temor de Jehová vuelve a caer sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Ya basta de una vida tibia. Ya basta de un pie en la iglesia y un pie en el mundo. El espíritu de resurrección nos invita a consagrarnos al Señor para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y levanta tus manos, porque la palabra dice: y el temor de Jehová. Di conmigo: y el temor de Jehová será mi tesoro. Dile una vez más: y el temor de Jehová será mi tesoro. Porque a partir de hoy ninguno de nosotros viviremos para nosotros mismos. Todos, por el espíritu de resurrección, viviremos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Lo tercero que el Señor quiere resucitar es nuestra pasión por Dios. Dile al que está a tu lado: Él quiere resucitar tu pasión por Dios. Pasión es un enamoramiento intenso. Y sabes, en Apocalipsis capítulo 2 hay un famoso texto que dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora noten que no dice que has perdido, porque perder es un accidente. Yo no sé a cuántos se les ha perdido las llaves del carro, la cartera o algo. Cuando se te pierde es un accidente. Pero aquí no dice que has perdido, aquí dice que has dejado. Que has dejado. Yo lo comparo como cuando un matrimonio literalmente ya no puede avanzar más. Cuando un matrimonio toma la decisión de divorciarse, no es de un día para otro. Es un proceso de deterioro y de enfriamiento en la relación. Y sucede lo mismo en la vida espiritual. Nosotros no morimos a nuestro amor por Dios de un día para otro. Es un proceso de enfriamiento lento, casi imperceptible. Muchas personas ni alcanzan a discernir lo que Satanás está gestando, porque dejan de orar. Oran un día, no oran 3 días. Leen la Biblia un día, no la leen 4 días. Vienen un domingo, faltan 2. Hay una convocatoria, no participan. Y cuando menos lo esperan, se cumple lo que dice la palabra: has dejado, has descuidado voluntariamente tu primer amor. Pero entonces el Señor les habla y los confronta y les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Noten estas 3 cosas. Lo primero dice: recuerda de dónde has caído. Y en este domingo de resurrección el Señor te está hablando directo y a la yugular. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuál era tu pasión antes. Recuerda cuál era tu compromiso. Recuerda cuál era tu celo. Recuerda cuál era tu amor por mi casa. Recuerda de dónde has caído, para que nunca se diga de ti: él fue, ella fue, él tuvo, ella tuvo un gran amor por Dios. Y dice: arrepiéntete. Y arrepentimiento no es como unos predicadores equivocadamente lo dicen, un giro de 360 grados. Porque un giro de 360 grados es: voy en esta dirección y hago esto,
360 grados. Y el que dice el arrepentimiento es un giro de 360 grados, por eso no sale de la misma. Porque nada más hace como que se arrepiente, ¿verdad? Hace como que da una vueltecita, pero no cambia de rumbo. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. El arrepentimiento implica redireccionar, recalcular, ubicarnos otra vez donde tenemos específicamente que estar. Pero esto no solo es recordar, no solo es arrepentirnos, pero en tercer lugar dice: haz las primeras cosas. Dile al que está a tu lado: haz las primeras cosas. Y el Señor dice: vuelve a hacer lo que hacías antes. Vuelve a orar como orabas antes. Vuelve a estudiar la palabra como la estudiabas antes. Vuelve a servirme como me servías antes. Vuelve a adorarme como me adorabas antes. Porque entonces, cuando volvemos a arder por Dios, Él nos bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los caminantes de Emaús, dale un aplauso a Jesús. Los caminantes de Emaús iban ahí, ¿verdad? De repente se les aparece un hombre y les empieza a dar palabras. Y cuando se va, ellos se les abren los ojos y dicen: ay, era Jesús, el que venía caminando aquí era Jesús. Y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Yo tengo una pregunta: ¿hace cuánto tu corazón dejó de arder por Dios? ¿Hace cuánto tu corazón se apagó? Porque este domingo de resurrección yo le pido al Espíritu de Dios que Él vuelva a encender en fuego tu corazón, para que vuelvas a hacer las primeras cosas y que ames al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Por eso en Juan 21 Jesús se aparece con Pedro para restaurarlo y no le pregunta: ¿por qué me negaste? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué te equivocaste? Jesús no le echa tremenda exhortación, le hace una pregunta. Le dice: Pedro, y hoy así el Señor te llama por tu nombre. Pedro, ¿me amas? Y es la única pregunta que el Señor le hace. La conversación se limita a esta sencilla pero profunda pregunta: ¿me amas? ¿Sabes algo? Porque lo único que puede restaurar y salvar un matrimonio es el amor. Y lo único que puede volver a avivar nuestra relación con Dios es si aún en las profundidades de nuestra alma queda una pizca de amor por Él. Y hoy el Señor te dice: ¿me amas? En otras palabras, ¿significo algo para ti? ¿Te sigue emocionando mi presencia como cuando no sabías mucho de la Biblia? ¿Te sigue causando ilusión venir un domingo a la iglesia? ¿Te sigues emocionando al oír la adoración? ¿Sigo yo teniendo un significado relevante para tu alma? Hijo, hija, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro se conmueve y le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús no le dice: ay, qué bueno, para ya no quedarme con la duda. No, Jesús le dice: Pedro, vas a hacer algo. Apacienta mis corderos. Aquí es donde quiero entrar directamente a lo cuarto que el Señor quiere resucitar, porque está en esta frase: apacienta mis corderos. Y lo cuarto que el Señor quiere resucitar este domingo en tu vida es tu llamado. Digan conmigo: el Señor quiere resucitar mi llamado. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:1: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Dile con voz de profeta al que está a la derecha: busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba si has resucitado con Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida.
Por eso el hijo pródigo se murió. Y hoy mucho cristiano está muerto porque anda buscando las cosas de abajo, porque anda buscando su propio entretenimiento, porque anda buscando sus propios placeres, porque anda buscando lo propio. Pero el que ha resucitado con Cristo busca lo de arriba. Y el poder de la resurrección, escucha esto, el poder de la resurrección nos convierte en embajadores del reino de Dios. Y hoy Dios te está llamando directamente al corazón para que te bajes de las gradas y te metas a la cancha, para que ya dejes el día de hoy de ser un espectador y te conviertas en un embajador del reino de Dios y proclames que Jesucristo murió y resucitó para gloria de Dios Padre. Pero pastor, yo no sé la Biblia. Pero pastor, yo no predico tan bien como la pastora Moni. Yo no hablo tan bonito como la pastora Dani. Yo no sé tantos textos como ustedes se lo saben. Pero escucha esto, vamos a la escritura. Lucas 24:45. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y dice: les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. Algunos toman la Biblia, la abren y sienten que está en chino, que está en chino entender los pasajes. Pero ahora aún se van directo a Apocalipsis porque todavía no habían oído el texto de Hechos. ¿Qué significará la trompeta, el dragón, la serpiente? Señor, revélame los misterios. Pero ¿sabes algo? Cuando el espíritu de resurrección cae sobre nosotros, nuestra mente se va a abrir a las escrituras como nunca antes se había abierto. Vas a ver cosas que antes no veías, vas a entender cosas que antes no entendías. Pero no solo se abre el entendimiento para que digamos: wow, qué increíble esta palabra, qué increíble esto que Dios me mostró. No, porque Jesús dijo algo más. Marcos 16:15. Les abrió el entendimiento, pero les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo que Dios nos habla no es solo para nosotros. Lo que Dios nos habla es para compartirlo. Y es que el poder de la resurrección, a veces creemos equivocadamente que solo se trata de lo que yo puedo recibir. Pero escucha esto, el poder de resurrección se trata de lo siguiente: de un Dios que empodera a sus hijos para que se levanten y le digan al mundo las buenas noticias de salvación. Y hoy te digo algo, Tierra Nueva: ve y predica. Ve y predica. Ve y predica. Porque no van a ser tus palabras, no va a ser tu mensaje, va a ser el mensaje de Dios. Y Jeremías dijo: soy un niño, yo no sé hablar. Moisés dijo: yo soy tartamudo. Los profetas se sentían tan incapacitados, sentían que no tenían la preparación. Pero Dios le dijo: Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca. Y ¿sabes algo? La primera vez que yo prediqué, tendría unos 14 años. No sé por qué mis papás dejaron que predicara esa vez. Siempre creyeron mucho en el llamado. Y cuando yo pasé fueron 10 minutos. Algunos dicen: ay, ojalá vuelva 10 minutos y ya se acabe la reunión. Como aquí que me dijo: ay, cómo me gustó la predicación que hoy diste. Y yo emocionado le digo: ¿y por qué te gustó tanto? Y me dijo: es que tú te tardas muy poquito y eso me encanta mucho de ti. Cuando ya salí a predicar, yo la veía y así: wow, hoy salimos temprano. Pero bueno, prediqué solo 10 minutos esa vez. Pasó mi papá al frente y le dio más a la prédica y profundizó más en los puntos y ministró. Y bueno, ahí trató de sacar el asunto adelante. Esa vez era muy pequeño. Pero como cuando tenía 15 años, me acuerdo que me tocaba otra vez predicar. Y ese domingo por primera vez sentí, a medida que empezaba a desarrollar el mensaje, como el Espíritu Santo descendió sobre mí y me entró la unción y empecé a hablar y decía unas cosas que yo mismo me sorprendía.
Ya no estaba atado a estar solo viendo el bosquejo, ya no estaba atado o nervioso, sentía a Dios fluyendo a través de mí. Y sabes algo, sucederá lo mismo contigo. Cuando abras tu boca, tú mismo te sorprenderás y dirás: ay, pero yo no sabía que traía este predicadorzazo dentro de mí. Pero sí lo traes, porque ese predicador que llevas dentro de ti es el Espíritu Santo, que te dará palabras para consolar, para sanar y para liberar al que está oprimido, en el nombre de Jesús. Por eso abre tu boca y predica. Domingo de resurrección, el Señor te dice: tierra nueva, vayan y prediquen. Dile al que está a tu lado: ve y predica. Ve y predica. En las casas, en las calles, a los amigos, a los familiares. Pero hay algo poderoso también que yo veo en cuanto a la resurrección del llamado, y es que hoy hay un clamor bien argumentado de las mujeres de este país. Un clamor por justicia, un clamor para tener una voz, un clamor por dignidad. Y por eso marchan. Y por eso, al no ser oídas o atendidas correctamente, recurren a vandalismos, a toda clase de desorden. Pero cuando yo leo la Biblia, yo veo que una de las cosas, de hecho, la primer cosa que Jesucristo resucitado hizo fue dignificar a la mujer. Dignificar a la mujer. Porque culturalmente la mujer no tenía una voz. Incluso religiosos dicen: pero las mujeres, ¿cómo van a predicar? Las mujeres, ¿cómo van a ser pastoras? Fariseos machistas, Señor los reprenda. Porque cuando yo veo al Cristo resucitado, Él va con las mujeres. Mateo 28, verso 8, 9 y 10. Y les hace una pregunta y les dice: mujer, ¿por qué lloras? Sabes, primero el Señor le dice: ¿por qué llora? La quería consolar. Mujer, hoy domingo de resurrección, el Señor te dice: ¿por qué lloras si yo ya estoy aquí? ¿Por qué lloras si el consuelo ya llegó? ¿Por qué lloras si tu milagro ya está aquí? Y tu milagro es Jesucristo. ¿Por qué lloras? Pero después el Señor sale ese encuentro y les dice: salve. Ya se acercan, lo abrazan, se ponen a sus pies y le adoran. El Señor le encarga algo muy importante a las mujeres. Les dice: mujeres, ahora vayan y cuenten las buenas noticias. Y hoy tengo una convicción del Espíritu Santo en mi corazón, y es que el avivamiento poderosísimo que Dios traerá en los próximos meses serán clave las mujeres de Tierra Nueva en lo que Dios va a hacer en la comarca lagunera. Porque en Cristo la mujer tiene una voz. En Cristo la mujer es dignificada. En Cristo la mujer es un instrumento poderoso en las manos del Señor. Por eso fue profetizado. Ella recibió en el calcañar la mordida de la serpiente, pero entonces ella le pisó la cabeza a la serpiente. Y mujer, tú salvarás tu casa. Mujer, tú restaurarás tu familia. Mujer, eres el instrumento de Dios para este tiempo. Un aplauso a Dios por todas las mujeres. Si estás al lado de una mujer, dile: te felicito. Hoy hay tremenda promesa para ti. Porque ¿sabes algo? Hoy que hablamos de la resurrección de la iglesia, yo puedo pensar que uno le pone el molde a Dios y Dios se encargará de llenarlo. Y así como las mujeres en su vientre dan a luz hijos e hijas, en el vientre espiritual de las mujeres de esta iglesia ya está la iglesia de multitud de discípulos que Dios nos dará para su gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús por las mujeres.
Por eso hoy podemos leer 2 de Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes algo? A partir de hoy ya no vamos a vivir para nosotros mismos. La resurrección no solo se trata de nosotros. La resurrección se trata de ir por aquellos que aún no conocen a este Jesús que murió y a este Jesús que resucitó. Por eso yo quiero que leamos, casi para cerrar, Isaías 26 verso 19. Quiero que lo leamos juntos. Abre tu Biblia, Isaías 26 verso 19. Porque así dice el Señor. Dice: tus muertos vivirán. Digan conmigo: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra, digan conmigo, y la tierra, dilo más fuerte, la tierra, dilo fuerte, la tierra dará sus muertos.